Story Walk en los parques. Esta historia fue posible por The Seattle Public Library, Woodland Park Zoo, Washington Talking Book and Braille Library, Sensory Garden. Gracias a nuestros asociados, Northwest Center, The Arc of King County, The Seattle Public Library Foundation, and Inclusion Fest. El proyecto de Story Walk fue creado por Anne Ferguson de Montpelier, Vermont, y desarrollado en colaboración con The Kellogg Hubbard Library. The Story Walk es una marca registrada por la señora Ferguson. La Biblioteca Pública de Seattle está en tierras indígenas. Estos son territorios tradicionales no cedidos por la gente de la costa Salish, específicamente de la gente Duwamish. Bienvenidos a Seattle Jardín Sensorial. Hola, me llamo Sonia. Mis amigos y yo estamos sembrando un jardín. Los jardines son lugares mágicos. Miles de plantas florecen a la vez, pero cada flor, cada hoja, cada fruto es diferente. Cada uno tiene diferente olor, diferente color, diferente forma y diferente propósito. Algunas flores necesitan mucha luz del sol, otras crecen mejor a la sombra. Algunas tienen que ser podadas regularmente, mientras que otras es mejor no tocarlas. Algunos árboles y flores son muy delicados y otros son más resistentes. Igual sucede con los niños. No todos son iguales. Algunos de nosotros siempre estamos apurados, otros van con más calma. Algunos somos tímidos y callados, mientras que otros son alborotosos y habladores. Algunas de nuestras diferencias son notables, otras lo son menos. Cada uno de nosotros crece a su propia manera, pero si sientes curiosidad acerca de otros niños, solo pregunta. No todo el mundo se siente bien contestando preguntas acerca de ellos mismos, pero a mí no me molesta. ¿Qué hago? Varias veces al día me pincho el dedo para medir el azúcar en mi sangre e inyectarme yo misma un medicamento llamado insulina. Hago esto porque tengo diabetes y mi cuerpo no produce suficiente insulina de forma natural como el de otras personas. Aunque a veces es doloroso, encuentro el valor para hacerlo y poder mantenerme sana. ¿Necesitas de algún medicamento para mantenerte sano? Sí, me llamo Rafael y tengo asma, lo que significa que en ocasiones tengo dificultad para respirar. Cuando esto sucede, trato de calmarme y uso un inhalador que contiene una medicina que me permite respirar mejor. Mantenerme sereno me ayuda a tranquilizarme y recobrar el aliento. El inhalador es como una herramienta que ayuda a mi cuerpo. ¿Utilizas alguna herramienta para ayudar a tu cuerpo? Me llamo Anthony y utilizo una silla de ruedas para moverme. A pesar de que no puedo correr con mis piernas, sí puedo moverme con rapidez. ¿Cómo vas de un lugar a otro?
Me llamo Madison y Lucky, mi perro guía. Me ayuda a ir de un lugar a otro con seguridad porque soy ciega. Arturo, mi amigo, también es ciego. Él usa un bastón para guiarse. Aunque no podemos ver, percibimos muchos detalles que pueden pasar desapercibidos a los demás. Podemos oír con los oídos, oler con la nariz y tocar con las manos. ¿Cómo utilizas tus sentidos? Mi nombre es Vijay. Capto el mundo de diferente manera porque puedo ver, pero no puedo oír. Soy sordo. Me comunico con las personas por medio de gestos y con las manos a través del lenguaje de señas. Es genial conocer otros lenguajes. También me gusta leer y escribir. ¿Y a ti? Soy Bianca y tengo dislexia, lo que significa que tengo que esforzarme mucho y me toma tiempo leer y escribir. A veces utilizo programas de computadora que me ayudan. Me gusta hacer cosas nuevas y así aprender. Tengo una gran imaginación, muchas ideas y soy muy buena interpretando artísticamente las imágenes que me vienen a la mente. ¿Y tú? ¿Te destacas en algo? Soy un experto en dinosaurios. Sé todo sobre ellos. Me llamo Jordan y tengo autismo. Contar y organizar una y otra vez mis dinosaurios de juguete me tranquiliza. Mi compañera de clase, Tiana, también tiene autismo, pero en ella se manifiesta de manera diferente. Ella no habla, pero a mí me encanta hablar, sobre todo acerca de dinosaurios. ¿Y a ti? ¿De qué te gusta hablar? Para mí es más fácil escuchar que hablar. En realidad me gusta escuchar y prestar atención. Mi nombre es Anne y tartamudeo al hablar. A veces repito la misma palabra o me trago al tratar de decirla. Puede que me tome más tiempo expresarme y en ocasiones no me atrevo a hablar, pero entiendo todo lo que pasa a mi alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado si la gente te entiende? Sí, me llamo Julia. De repente hago movimientos repetidos o sonidos que no puedo controlar porque padezco del síndrome de Tourette. La gente me mira de manera rara porque piensa que no sé comportarme o que no presto atención. Pero no es cierto. Yo siempre estoy atenta. No siempre me gusta hablar de lo que me ocurre. Me frustro. Pero me siento mejor cuando les explico a los demás que eso simplemente lo hace mi cuerpo y que no tengo control sobre ello. ¿Te has sentido frustrado alguna vez? Me, me llamo Manuel y padezco un trastorno de déficit de atención e hiperactividad también conocido como TDAH. A veces me frustro si siento la necesidad de moverme cuando en realidad debo permanecer quieto. Cuando mis maestros y amigos me comprenden y son pacientes conmigo, si se me olvida algo o me distraigo,
Entonces logro volver a concentrarme. ¿Qué es lo que te ayuda a ti? Mi nombre es Nolan. A mí me ayuda a que los productos alimenticios señalen bien que no contienen cacahuates o nueces, porque soy alérgico a ambos. Si accidentalmente comiera algo que contuviera nueces, me podría hacer daño y tendría que ir al hospital. Por eso siempre aviso a todo el mundo de que tengo esta alergia. Y nunca me olvido de preguntar si la comida contiene nueces o cacahuates. Expresarme me asegura mantenerme sano. ¿Cómo usas tú tu voz? Me encanta cantar y me gusta hablar. También me encanta hacer amigos. Mi nombre es Grace y nací con síndrome de Down. Eso significa que yo, al igual que otros niños que nacen con síndrome de Down, tengo un elemento extra en el cuerpo llamado cromosoma. Puedo hacer casi todo lo que hacen otros niños, aunque me toma más tiempo aprender cosas nuevas. Una manera de aprender para mí es hacer preguntas. ¿Qué haces tú para aprender? Soy yo, Sonia, otra vez. Yo también hago preguntas. Cuando algo me parece diferente o desconocido, les pregunto a mis padres o a mis maestros y ellos me ayudan a entenderlo. Esto es lo que he aprendido. Imagina que todas las plantas de nuestro jardín fueran exactamente iguales. ¿Qué pasaría si solo pudiéramos cultivar guisantes? Eso significaría que no habría fresas, pepinos o zanahorias. Tampoco tendríamos árboles, rosas o girasoles. Al igual que ocurre en nuestro jardín, el hecho de que todos seamos diferentes hace que nuestra comunidad y el mundo entero sea más interesante y divertido. Y al igual que todas estas plantas, cada uno de nosotros tiene poderes únicos para compartir con el mundo. Y de esa manera hacerlo un lugar más interesante y enriquecedor. ¿Cómo utilizarás tus poderes? Un agradecimiento especial a Penguin Random House por permitirnos compartir esta historia contigo de una nueva forma.